Hablemos con Peláez. Y vamos a comenzar con un personaje internacional, un violinista profesional que visitó hace pocos días nuestro país, estuvo tocando en Bogotá y en Medellín. Él se llama Ara Marikian, toca música clásica, música fusión, con electrónica, con sinfónica. Bueno, ya lo van a ver porque vamos también a disfrutar de un fragmento de algunas de sus obras. Este importante invitado internacional de la música para comenzar, Ara Marikian. Bienvenido. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Pues sí, estoy muy contento de volver a Colombia, un país que admiro muchísimo, que me inspira muchísimo y que lo conozco hace mucho tiempo. Conozco su cultura, su música, su gastronomía, su gente, su literatura y soy un gran admirador de toda la cultura colombiana. Así que poder estar aquí, poder tocar en estas dos ciudades tan importantes, pues me siento muy afortunado. En el mundo actual de la música, Ara, todos los que hacen conciertos en vivo, desde la música clásica hasta lo más popular, ya mezclan videos, luces, bailes. Ahora es un show más allá de la música. Cuéntenos en el caso suyo qué le gusta complementar de sus presentaciones. Bueno, es verdad que hoy día, pues cada uno presenta su concierto como lo siente, como se inspira, ¿no? Yo todavía me gusta dar la importancia a la música. En los conciertos hay una cierta importancia en las luces para acompañar un poco el humor de la música, ¿no? De hecho, el técnico de luces que viaja con nosotros es como otro músico más, ¿no? Que conoce muy bien nuestra música. Entonces, según la atmósfera, pues colorea con las luces, pero es verdad que siempre el protagonista será y es la música. Hablemos del instrumento para iniciar ya el diálogo musical. Hay un mito urbano y es que los violinistas deben empezar a muy corta edad a estudiar sus primeros técnicas, solfeo. ¿Eso es cierto? ¿Los músicos jóvenes son los que logran llegar o una persona adulta puede tocar violín? Bueno, puede tocar cualquiera, es verdad. Es verdad que el violín es un instrumento ingrato, ¿no? Que siempre hay que estudiarlo, siempre, aunque llegues a un nivel, si dejas de estudiar, pierdes el nivel enseguida. Así que hay que siempre estudiar. Obviamente, si empiezas pronto, pues es mejor, pero es verdad que yo creo que lo más importante es siempre en adquirir una técnica en un instrumento, que sea violín, piano, flauta o lo que sea, es la constancia, ¿no? Que estudiar todos los días, dedicarse, sacrificarse todos los días y una manera muy continua. Y yo creo que la continuidad, pues con la continuidad puedes llegar a un nivel donde puedes vivir de ella y disfrutar de ella. Los que estudian violín necesariamente pasan por la escuela rusa, Vivaldi, Tchaikovsky,
y otros europeos, que son, digamos, los que han hecho mayormente la literatura musical históricamente. En el caso suyo, Ara, ¿cuáles fueron sus maestros con los cuales usted aprendió a dominar el instrumento? Bueno, es verdad que mi base académica fue muy clásica y es verdad que yo estaba obsesionado con el violín, obsesionado con la historia del violín, obsesionado con todos los grandes maestros, todas las tradiciones que existían en el violín. Entonces, la escuela rusa, la escuela belga, la escuela franco-belga, la escuela americana. Entonces, le he estudiado todo y como era muy inquieto, también he viajado a aquella época para intentar inspirarme de profesores rusos, americanos y los músicos que me inspiraban, ¿no? Es verdad que era joven y tenía ganas de aprender, tenía ganas de ver y de copiar, pero luego me di cuenta que es muy importante, después de una etapa de aprendizaje, después de una etapa de sacrificio y de disciplina, ir más allá, aprender tu propia personalidad, aprender tu propio camino, hacer tu propia escuela, experimentar, aunque experimentando te puedes equivocar, pero yo creo que la equivocación es muy sana para un artista porque te abre nuevos caminos, y yo creo que como artista no tenemos que imitar, no tenemos que simplemente hacer lo que la tradición ha hecho. Yo creo que tenemos que ir más allá y utilizar la tradición y llevarlo a nuestros terrenos. En algunos formatos de música popular, como el jazz, la salsa, la música brasilera, se estila que los que hacen instrumento tengan un espacio para improvisar, sobre todo cuando están en vivo. Pero a veces algunos músicos prefieren ensayar esas improvisaciones, prepararlas, tener algunas técnicas para que estando en vivo no salga, digamos, tan desordenado. En el caso suyo, ¿qué piensa de la improvisación sobre un violín? La improvisación sobre el violín es muy común, ¿no? Hay grandes improvisadores, especialmente en el jazz, ¿no? Como Grappelli, Didier Lockwood, etcétera, etcétera, con grandes músicos de jazz especialmente. Y a mí me gusta, claro, improvisar. Es verdad que nosotros giramos muchísimo y a veces repetir un concierto una y otra vez, pues te cansas, ¿no? Entonces siempre dejamos un espacio para la improvisación entre nosotros músicos, pero es verdad que la base del concierto está bien cerrado. Entonces, al tenerlo bien cerrado nos da una seguridad, aunque luego improvisemos, volamos, y a veces volamos sin saber dónde vayamos, pero como tenemos siempre unas referencias donde aterrizar, pues nos da seguridad. Hablemos entonces ya de algo que tiene que ver con la técnica del violín. Hay algunos movimientos especiales que se deben hacer en el hombro, en el brazo izquierdo, en el brazo derecho. Es como la parte técnica que enseñan los profesores, pero ya ustedes después, cuando son músicos profesionales, también van buscando su propia técnica y van mejorando su propio estilo. En el caso personal de Ara, cuéntenos detalles de esa técnica que hace que su sonido sea especial. Bueno, no sé si es especial o mejor o peor, no sé, pero es diferente. Es verdad que yo cuando estudiaba, era dentro de mi personalidad, era muy inquieto y también muy rebelde, y que cuestionaba a mis profesores con razón o sin razón, no sabía, a veces me arrepentía, pero es verdad que a mí me gustaba también buscar nuevos caminos, nuevas técnicas, y es verdad que yo tenía una confrontación con mis profesores porque había cosas que cuando no le entendía no quería hacerlo, quería que a veces en la enseñanza académica solemos aceptar lo que nos dicen aunque no lo entendemos. Eso a mí no me valía. Entonces, cuando no entendía, no lo aceptaba, y eso pues causaba
causaba momentos Era un rebelde. incómodos, ¿no? Con mis profesores. Es verdad que yo luego cuando dejé de estudiar con profesores y tenía mucha libertad, hacía cosas al revés de lo que me habían dicho simplemente por rebeldía, pero me di cuenta que me servía y yo empecé, una cosa que siempre me decían, que no hay que mover el cuerpo. A mí me gustaba mover el cuerpo porque luego durante mi carrera tuve la suerte y la oportunidad de trabajar con compañías de teatros, con compañías de danza, y veía cómo utilizaban su cuerpo y yo también quería utilizar mi cuerpo tocando el violín. Entonces me empecé a mover, empecé a dar vida al cuerpo y me di cuenta que musicalmente me ayudaba el movimiento a que el instrumento vibre más. Y hoy día lo utilizo mucho. A veces me critican por eso, el mundo más conservador de la música clásica, pero a mí me ayuda mucho. A mí, en vez que me despiste mis movimientos, me ayuda a interpretar, a sentir, y es mi forma de expresar. ¿Qué piensa Ara de lo que está pasando en el mundo hace algunos años? Y es que los músicos empiezan a fusionar con electrónica, tango, bossa nova, y hay fusiones de géneros que parecían muy distintos y juntos suena bien, por la tecnología de pronto que ahora permite hacer muchas cosas tan rápidamente. ¿Le parece que está bien eso, empezar a mezclar como cosas que de pronto son aparte? Por supuesto que creo que cualquier experimento está bien. Lo que pasa es que fusionar por fusionar es muy fácil. Para tocar una sinfonía de Beethoven por reggaetón es la cosa más fácil del mundo, ¿no? Y yo creo que no hay que hacer por hacer, hay que entenderlo, ¿no? Y la fusión no es algo nuevo, la fusión ya Bach fusionaba, Brahms fusionaba con la música zíngara. Yo creo que eso existe hace cientos de años. Todos los compositores han inspirado, han fusionado su música con la música folclórica y con la música urbana de aquella época, porque la música urbana no es solo de ahora, la música urbana existe desde el siglo XVII. Entonces siempre se fusionaron. Hoy día también hay que fusionarlo. Lo que pasa es que fusionar por fusionar simplemente para decir, mira, estoy haciendo esto en estilo bachata, no es difícil. Ahí yo creo que tienes que sentirlo, tienes que tener un sentido de lo que haces para que tenga valor. Ahora, los artistas en general, con la llegada de los medios digitales, las redes sociales, algunos han decidido tomar esas plataformas para causas políticas, causas sociales, temas personales, y hay otros músicos que prefieren no entrar en esos debates y prefieren dedicarse solo a la música. En el caso personal suyo, ¿qué opina de todos esos artistas que aparecen en redes sociales haciendo cosas que no son música? Bueno, es una muy buena pregunta y una pregunta muy compleja también, ¿no? Es verdad que siendo artista se puede pensar que tenemos que dedicar a lo nuestro, al arte, pero también vivimos en un mundo donde por desgracia hay mucha injusticia, hay muchas causas que quizás deberíamos tomar parte para concienciar y sensibilizar a la gente. Hablemos con Peláez. Momento de la primera pausa, ya regresamos con nuestro personaje internacional hoy aquí en Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Y el resto de la nota con Ara Malikian aquí en Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Pensando a los que han sufrido guerra,
es muy duro, muy injusto, especialmente a los niños, son los que más perjudican las guerras, porque te aniquila tu futuro, te aniquila tu familia, y un niño sin familia da mucho susto. Bueno, vamos a hacer unas preguntas adicionales ya de temas muy profundos, pero yo creo que es importante que los televidentes conozcan esa parte de Ara. Los músicos, por muy clásicos que sean o por muy populares, igual son seres humanos que también tienen sus propias emociones y sentimientos y pensamientos, y a veces en las presentaciones en vivo o en las grabaciones queda insertado en la música algo de eso. ¿Usted siente, Ara, que también tiene, digamos, esa conexión con el instrumento de tal manera que lo que vaya sonando hace parte de lo que usted va sintiendo, pensando? Sí, obviamente tengo música día y noche en mi cabeza, ¿no? A veces tengo que hacer el esfuerzo de parar, porque es verdad que tengo una familia y también mi familia merece su atención, ¿no? Y era difícil, había una época que me costaba mucho separarlo, pero es verdad que llega un momento donde he podido separarlo, y está el momento donde compongo o estudio o estoy sobre el escenario, donde el escenario es un espacio de tiempo aparte, donde para mí no existe este espacio, es un trance, es un estado de trance donde disfruto y medito, pero luego es verdad que cuando vuelvo a la vida normal he aprendido a desconectar, y soy una persona normal, e incluso soy una persona bastante tímido e introvertido, donde la música ya no es parte de mí, y me costó muchos años separarlo, pero yo creo que he conseguido ahora. Por último, Ara, un mensaje para algún joven televidente que está empezando a tocar un instrumento musical, no necesariamente violín, puede ser piano, guitarra, otro. ¿Qué gran mensaje le puede dejar a usted que lleva toda su vida haciendo esto y ya es un músico profesional con viajes y giras, a alguien que está empezando y que quiere ver una guía hacia el futuro? ¿Cómo se debe pasar por este camino? ¿Qué es lo importante? Pues es muy difícil ahora decir una guía, porque es verdad que cuando yo era joven pasó muchos años, se pasaron muchas cosas, y a aquella época yo dedicaba 14 horas a veces estudiando, rompiéndome la cabeza cómo puedo trabajar este pasaje, cómo puedo mejorarlo, cómo puedo interpretarlo, y he dedicado un parte corto de mi vida también he dedicado a la enseñanza, donde me he quedado atrapado porque no sabía cómo seguir dando clase, porque todo lo que decía me cuestionaba yo a mí mismo. Y hoy día yo creo que es aún más difícil para los jóvenes, porque los jóvenes hoy día y nuestra vida, nuestra sociedad va tan rápido, tan veloz, no hay tiempo para estudiar 14 horas al día, no hay tiempo para la pasión que dábamos a aquella época. Hoy día los jóvenes, los que quieren ser artistas, sea violín o canto o piano, quieren ser famosos de un día al otro, quieren participar en un espectáculo, un programa de talent, y quieren ser famosos sin tener que pasar por toda esta carretera que es muy difícil, muy divertido también, pero también hay que aprender a tocar en salas pequeñas, en salones pequeños, y desarrollar una carrera. Hoy día se quiere triunfar de un día al otro, entonces no sé si los jóvenes, si yo les digo, pues hay que trabajar durante 12 años, hay que trabajar por lo menos 6 horas al día para poder llegar a un nivel, y con este nivel ya presentarte delante de un público. Eso nadie tiene la paciencia ahora de hacerlo, poco tener la paciencia. Por eso para mí estamos en una época en el mundo donde yo estoy perdido, y aconsejar, no sé, mi consejo es disciplina, dedicación, sacrificio, estudiar, pero no sé si me harán caso. Ara, muchas gracias por estar con nosotros en Canal 1. Muchas gracias a ti.
Hablemos con Peláez. Ara, muchas gracias por atendernos. La nota completa con el señor Mariquial la pueden ver en nuestra página, canal1.com.co. Otra pausa, ya venimos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Un importante personaje será protagonista en 2026, el registrador Hernán Penagos, que tiene a su cargo las elecciones de Congreso, las consultas y las elecciones presidenciales. Inicialmente nos habla sobre el calendario que ya firmó de las consultas de los partidos. Hoy vamos a firmar, o ya lo hice hace unos minutos, el calendario para las consultas que se llevarán a cabo el 8 de marzo de las diferentes organizaciones políticas para designar sus candidatos presidenciales. Ese calendario se acaba de firmar, seguramente está en proceso de comunicarlo a los diferentes medios de comunicación. Y hay, digamos, unos plazos muy importantes. El primero de ellos es el 8 de diciembre. De aquí al 8 de diciembre, es decir, la semana entrante, los partidos deben manifestar si tienen interés o no de participar en las consultas del mes de marzo para elegir candidatos presidenciales. Entre el 8 y el 22 de diciembre los partidos pueden retractarse de esa solicitud. Entonces me explico. De aquí al 8, obligatoriamente todos los partidos que quieran participar deben anunciárselo al Consejo Nacional Electoral y hasta el 22 de diciembre habrá plazo para retractarse de esa decisión. Y el 6 de febrero del año entrante deberán los partidos, por tardar, radicar el número de candidatas o candidatos que quieran participar, las postulaciones que van a llevar a cabo y las coaliciones que van a definir. Así que son 3 momentos muy importantes para no alargarlo. De aquí al 8, la semana entrante, deben manifestar su decisión de participar. Hasta el 22 pueden ejercer el derecho de retracto y hasta el 6 de febrero, quienes se mantienen en la consulta deberán indicarle a la entidad cuáles son los precandidatos que van a postularse para las consultas del 8 de marzo, diciendo desde ya que el 8 de marzo no solamente se llevarán a cabo las consultas para elegir candidatos presidenciales por parte de los partidos que así lo estimen, sino que esa misma fecha es la fecha de las elecciones para Cámara y Senado de la República. Hasta el 8 de diciembre, los partidos manifestarán ante el Consejo Nacional Electoral si quieren participar o no en una consulta en el mes de marzo. A partir del 8 de diciembre, se activa la competencia del Consejo Nacional Electoral para decidir si esos partidos pueden hacerlo o no. La registraduría no tiene competencia para decir qué partidos pueden participar o qué partidos no lo pueden hacer. El 8 de marzo, cuando los partidos manifiesten al Consejo Nacional Electoral su decisión de participar en las consultas, será el Consejo Nacional Electoral el que evaluará cuáles de ellos pueden hacerlo o no, de conformidad con lo que usted acaba de decir. Así que, digamos, habrá que esperar qué decisión adopta el Consejo Nacional Electoral, porque a la registraduría solo le corresponde la parte de gerencia y la parte operativa de la consulta. Esas consultas se incluirán todas ellas en un único tarjetón. Si son 2, 3, 4 o 5, estarán incluidas en un único tarjetón donde la ciudadanía podrá solicitar la consulta y elegir de esas consultas la que les parezca o busquen participar o la que más les anime. ¿Y por qué será un único tarjetón? Porque dividir las consultas por organizaciones políticas o por grupos ideológicos o por coaliciones, sin lugar a dudas es un grave error que no podemos cometer porque estaríamos vulnerando el secreto del voto. Solo que una persona llegue a una mesa de votación a decidir o a pedir el tarjetón de una consulta en concreto ya está de alguna manera mostrando cuál es su orientación ideológica y eso viola el secreto del voto. Que en una mesa de votación hayan tantas tarjetones como consultas, pues prácticamente obligan a la persona a develar de alguna manera su orientación ideológica y eso puede generar serias dificultades. Pensemos en lugares donde hay circunstancias de seguridad difíciles, en lugares donde las personas de alguna manera están instrumentalizadas por dirigentes políticos, Dios no lo quiera, por servidores públicos, pues obviamente eso vulnera el derecho. Así que en esta oportunidad vamos a tener una única consulta, todas ellas estarán en un único tarjetón y la ciudadanía podrá votar
votar libremente ese ejercicio sin que ni siquiera se pueda deducir a qué consulta o a qué partido político pertenece. Hablemos con Peláez. Gracias, registrador. Y ahora nos vamos al mundo de la publicidad. Vamos a hablar de los Toro Digital Award. Estefanía de la Osa nos cuenta de qué se trata este importante evento en los próximos días. Hablemos con Peláez. Llegaron los Toro Digital Award 2025, es la tercera edición de reconocimiento que revela quiénes movieron la agenda pública y transformaron el debate nacional desde sus plataformas digitales. Con estos premios exaltamos a congresistas, gobernadores, alcaldes, influenciadores, líderes empresariales y gremiales que con estrategias innovadoras conectaron con sus comunidades y fortalecieron la democracia desde el ecosistema digital. Los premiados se identifican a partir de un análisis riguroso del año 2025, evaluando visibilidad, crecimiento, interacción, calidad narrativa y uso de formatos innovadores en Instagram, Facebook, TikTok y X. Entre las categorías destacan estrategia digital innovadora, influenciador con impacto social, gobernantes con presencia digital sobresaliente, control político digital, empresa y gremio líder en transformación digital, podcast del año, liderazgo social juvenil y el top de precandidatos presidenciales por cada red social. Los líderes de hoy no solo informan, movilizan y transforman. Estos premios muestran quiénes están redefiniendo cómo Colombia conversa y participa. Toro Digital Awards 2025 reconoce a quienes mueven la conversación digital del país. Hablemos con Peláez. Siempre con personajes inspiradores, y ahora traemos a la doctora Melissa Montoya, que nos va a hablar de un tema que ella llama True Blue. Doctora Montoya, bienvenida. Hablemos con Peláez. El True Blue Science Institute nace con un propósito muy claro: generar ciencia desde Colombia para transformar la nutrición de nuestras mascotas. Durante años el país ha dependido de estudios y desarrollos hechos en el exterior, pero hoy estamos construyendo un ecosistema científico propio, con infraestructura, talento y rigor académico. Este instituto es la base que nos permitirá entender las necesidades nutricionales de perros y gatos en nuestro contexto y desarrollar soluciones realmente efectivas y adaptadas a nuestra realidad. Como médica veterinaria y como investigadora, este proyecto representa un hito para la región. Tener un centro especializado en nutrición natural, con laboratorios, alianzas universitarias y profesionales dedicados exclusivamente a generar evidencia, nos coloca a la altura de mercados más avanzados. La ciencia deja de ser un complemento y se convierte en el corazón de cómo diseñamos, mejoramos y evaluamos cada fórmula que llega a la mano de los colombianos. Queremos que Colombia sea un referente latinoamericano en nutrición natural, y este instituto es el primer paso para lograrlo. Hablemos con Peláez. Todas las notas las pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Pausa, ya regresamos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Llega Juliana Duque y sus historias solidarias. Hoy con el doctor Ernesto Barbosa. El profesional en salud nos va a explicar, entiendo según lo que me ha dicho Juliana, temas de la posibilidad de prevenir tanto exceso de consumo de alimentos y de hábitos que de pronto se dan siempre esa final de año con las fiestas decembrinas. Juliana y sus historias solidarias. Bienvenida.
Hablemos con Peláez. Hola, bienvenidos a este espacio de Noticias Positivas. Hoy quiero hablarles de un tema esencial y muy importante, y es el vernos y sentirnos bien. Nuestro invitado hoy en la sección de responsabilidad social es el doctor Ernesto Barbosa, cirujano plástico de la Universidad del Rosario, expresidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, y ha sido miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. El doctor nos habla de los excesos en estas fiestas decembrinas y también del cuidado que hay que tener con la pólvora. En estas fiestas de final de año, donde está la Navidad, el Año Nuevo, las fiestas y principio del próximo año, muchos ganamos peso por una mala alimentación, por la ingerir licor. Se nos aparecen gorditos que no quisiéramos tener. De esto, sin lugar a dudas, la reina de estos procedimientos es la liposucción o la liposcultura o la lipólisis. Todas de esas son sinónimos. La liposucción obviamente me permite en un tiempo quirúrgico quitar todos estos gorditos de más, colocar gorditos donde no tenemos y quisiéramos tener mejor volumen. Y sin lugar a dudas han aparecido tecnologías que nos ayudan en la recuperación de estos procedimientos y en mejorar los resultados finales. Entre estos, el J-Plasma o Renuvion. Este J-Plasma o Renuvion me permite con radiofrecuencia y con helio producir una quemadura controlada de los tejidos internos, produciendo una contracción de estos mismos que al final va a resultar en un mejor resultado, disminuyendo la flacidez, mejorando el aspecto físico final y en esos casos de los pacientes que quieren marcarse, lograr una mejor marcación de sus musculatura y de sus abdominales. En esta época decembrina se presentan múltiples quemaduras, más que en ninguna otra época del año. Quemaduras de diferente índole, de agua caliente, de aceite caliente, de pólvora, eléctricas, y es muy importante que la población sepa qué no hacer y qué hacer con las quemaduras. ¿Qué no hacer? Es muy importante no colocar ningún elemento de comida como aceites, mantequillas, no colocar limón, vinagres o colocar otros elementos como alcohol o como bicarbonato o hielo que pueden realmente empeorar las quemaduras. ¿Qué se debe hacer en el momento de una quemadura? Primero, quitar al paciente de esta sustancia que está expuesta. Segundo, realizar un lavado con agua fría o con una solución salina fría para disminuir el efecto de la quemadura y limpiar detritos que puedan haber en la quemadura. Tercero, quitar joyas como anillos, pulseras, collares, quitar ropa, quitarla o cortar la ropa alrededor de la quemadura, no quitar las ampollas en el caso de quemadura grado 2. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestros niños, que hasta el 65% de los pacientes quemados son niños. Y en los últimos 3 años han habido más o menos 3.400 quemados en Colombia. Por tanto, hay que evitar que los niños manipulen pólvora, que se les entregue pólvora. Es importante no mezclar la pólvora y el alcohol, evitar transportar pólvora en los bolsillos, y pues para esto existen personas que saben hacer juegos pirotécnicos. Es muy importante cuidar de nuestros niños, evitando que se quemen cuando se hagan buñuelos, tener mucho cuidado cuando se coloque la masa. Y segundo, pues colocar las manillas de las ollas lejos del alcance de ellos para evitar que ellos puedan jalar y puedan quemarse. Todo esto nos hará una Navidad mucho mejor. Hablemos con Peláez. Bueno, ya saben, cuidarnos es cuestión de amor propio. Esto es todo por hoy. Nos vemos dentro de 8 días con más historias solidarias. Chao, Jorge. Hablemos con Peláez. Juliana, gracias, y gracias también al doctor por sus recomendaciones. Las tendremos muy en cuenta. La próxima semana más historias solidarias con Juliana Duque. Ella es nuestra periodista especializada en responsabilidad social.
Toda la nota la pueden ver en nuestra página, canal1.com.co. Otra pausa, ya venimos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Siempre con personajes inspiradores, el coronel Elber Vicente Alfonso de la Interpol nos cuenta esta interesante captura. Hablemos con Peláez. La Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, DIJÍN, en las últimas horas en la ciudad de Medellín, logró la captura de alias El Flaco. ¿Quién es este sujeto? Este fungía como cabecilla principal de una estructura criminal narcoterrorista autodenominada Guerrillas Campesinas Los Cabullos. Y digo que es una captura muy importante y estratégica para el país, pero especialmente para la región de Antioquia, los municipios de Briceño e Ituango, porque producto de la confrontación que este individuo sostenía con el Gabor 36 por el control de las rentas criminales como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, desencadenó un desplazamiento forzado de más de 2.000 familias en esta zona antes mencionada. Hablemos con Peláez. Julián Fernández hace parte de Salud Pública de la Secretaría de Bogotá y obviamente hay preocupación porque la semana pasada, con la fecha de las velitas, ya hubo un número significativo de quemados. Adelante, señor Fernández Niño, cuéntenos el balance. Hablemos con Peláez. En el marco de la vigilancia intensificada de las lesiones por pólvora en la ciudad de Bogotá, la Secretaría Distrital de Salud se permite informar que con corte al día 8 de diciembre a las 4 de la tarde se acumulan un total de 24 casos de lesionados por pólvora en toda la ciudad. De esos 24 casos, 23 ocurrieron durante la jornada de la noche de las velitas entre la noche del 7 de diciembre y la mañana del 8 de diciembre. Muy importante es resaltar que de esos 23 nuevos casos, 7 se presentaron en menores de 18 años y lo que es aún más impactante, se presentaron 4 casos en menores de 5 años. Actualmente, de estos 24 casos que acumula la capital, 14 personas, entre ellos 6 menores, permanecen hospitalizados en nuestros servicios de salud. De nuevo enfatizar en la combinación letal y peligrosa entre el consumo de alcohol y la manipulación de pólvora. Uno de los menores se encontraba bajo la supervisión de una persona que estaba tomando alcohol y 10 de los adultos lesionados estaban consumiendo alcohol. De nuevo, un llamado a la responsabilidad, tanto con nosotros mismos como con otras personas, entre ellos niños y niñas que se pueden ver afectados incluso cuando son espectadores. Dentro de las lesiones, si bien la mayoría presentaron quemaduras, 22 personas presentaron quemaduras, también se presentaron casos de laceraciones, casos de contusiones, 6 personas presentaron lesiones oculares y 3 personas lamentablemente terminaron en amputaciones. Si bien se observa una reducción en el número de casos con respecto a la temporada anterior, estas cifras siguen siendo preocupantes, especialmente en los casos en donde dejan secuelas que van a quedar por vida, que pueden generar disminución de la capacidad funcional y afectaciones, entre ellas de salud mental. De nuevo, hacer un llamado a los padres, a los cuidadores y a todas las personas a ser responsables, a respetar la ley, como hemos dicho, a hacer cumplir la ley, a reportar si hay personas que están utilizando pólvora en el espacio público y sobre todo a ser cuidadosos de niños y niñas para proteger sus derechos y evitar que esta cifra siga creciendo más durante esta temporada.
Hablemos con Peláez. Y en Canal 1 estuvimos invitados a una gran fiesta hace pocos días en el norte de Bogotá, en el Hotel W. Tocó un DJ importante, colombiano, Julio Victoria, y también hablamos con el productor musical, con unos temas muy interesantes de cómo se hizo este show electrónico al norte de Bogotá. Hablemos con Peláez. Julio Victoria es un DJ y productor de música electrónica colombiano, nacido en Armenia, en el eje cafetero, reconocido como pionero del techno y house en nuestro país. Descubrió la electrónica en 2005 en el sur de Alemania. Fusiona house, techno, música clásica colombiana y experimental. Se presentó hace pocos días en las noches Living Room Session del Hotel W. Bueno, muy emocionados por esta invitación. Estaremos presentando hoy el formato banda. Estaremos con muchos más DJs. Muy contentos de ser parte de este primer festival. Claro, pues es un trabajo que llevamos de mucho tiempo. Es un trabajo de estudio, es un trabajo que requiere mucho orden, mucha disciplina. Bueno, W Presents es una activación global de la marca W Brand. Lo que hacemos es una gira global en la que tenemos artistas que representan cada uno de los países, los sonidos electrónicos más contundentes, más que evocan más como la cultura de cada uno de los países. En nuestro caso tuvimos a This Hype, uno de los exponentes más grandes del Afro House colombiano. Tuvimos a Julio Victoria, que es un ícono del techno en Colombia. Él involucra instrumentación acústica, tiene batería, tiene bajo. Es algo que no encuentras mucho en la escena, y al final quisimos tenerlo en nuestro festival porque es un gran momento para la marca y un gran momento para W Bogotá. Justamente en la música me encargo de curar cada uno de los espacios del hotel. Encuentras una música diferente en cada espacio. Cada artista que viene al hotel cumple con ciertas condiciones que se acoplan a nuestra marca, obviamente que nos guste a nosotros como sus sonidos, que involucren los sonidos colombianos dentro de lo que hacen. Y pues acá al final estamos muy abiertos a cualquier género. No solo encuentras música electrónica, sino encuentras desde R&B, rap, pop, indie, encuentras todo. Al final es un hotel muy diverso y también lo exponemos de esa manera en la música. Yo soy productor musical de profesión, soy ingeniero de sonido de profesión, soy músico, soy pianista, soy guitarrista desde muy chiquito, y al final todas esas herramientas me llevaron por el camino de llegar a un rol como este. Y en algún momento también estuve trabajando en agencias de publicidad donde me adentré en el marketing, y es esa parte marketera que también la música necesita. Al final la música es un producto, tienes que saber cómo venderla, tienes que saber qué estrategias usar para generar exposición, engagement, conversión. Entonces digamos que tienes que tener un poquito de todas esas. Aquí en el hotel contamos con un marketing manager con el que yo estoy muy relacionado. Hacemos muchas estrategias que van relacionadas a la música y de eso trata. Hablemos con Peláez. Ricardo y Julio, muchas gracias. Muy interesante la fiesta. Gracias por aceptar también estar aquí hoy con nosotros en Canal 1. Todas las notas las pueden ver en nuestra página, canal1.com.co. Les habló Jorge Hernán Peláez. Nos encontramos la próxima semana aquí en otro capítulo más de Hablemos con Peláez por la señal del Canal 1. Libre como tú. Sigan con la programación de nuestro canal y tengan todos un feliz fin de semana. Hablemos con Peláez.